Bienvenidos a Radio Alfa TV. En este canal, como siempre, tenemos un contenido súper especial para ustedes. Pero antes te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le dé like y como siempre comparte este contenido con alguien el cual ha sido y seguirá siendo de mucha bendición para todo el que está viendo este contenido. Hoy en esta plataforma tenemos un invitado súper especial de República Dominicana. Con nosotros el pastor Brayley de la Cruz. Un aplauso para él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios mío, se dio, ministro, por segunda vez ya. Amén. Estamos aquí, estamos en fuego y es un privilegio una vez más estar aquí. Yo creo que si la otra vez fue un contenido de bendición, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que quiero recomendarle a todo el que está ahora mismo entrando a este video a no moverse porque hay algo espiritual que se va a manifestar a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Sucede, pastor, que mucha gente se pregunta y se ha preguntado a lo largo de la historia por el mundo espiritual. Hay muchas dudas de cómo se maneja el mundo espiritual o cómo opera el mundo espiritual. Y quisiera que le arrojemos un poco de luz a las personas que nos están viendo ahí. ¿Cómo opera realmente el mundo espiritual? Amén, amén. El mundo espiritual es más real que este mundo físico donde nosotros podemos ver, podemos caminar por él y es el que controla lo que nosotros vemos. De hecho, podemos definir lo que es el mundo espiritual como una dimensión invisible pero real, donde se libra una batalla constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y eso desde el principio de los tiempos lo hemos ido visualizando. De hecho, el apóstol Pablo habla de este mundo espiritual porque tenía experiencia en el mismo. En Efesios capítulo 6, verso 12, él lo dice claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. También hay un texto que dice que lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. Dios mismo visualizó todo este mundo que podemos visualizar, lo planificó primero. Y de acuerdo a lo que Dios visualizó y a lo que Dios planificó, entonces todas las cosas fueron creadas por Él, porque Dios es espíritu. Wow, es decir que el mundo espiritual existía antes de existir la humanidad prácticamente. Claro que el mundo espiritual existía antes de existir la humanidad, porque repito lo que te estoy diciendo y todo el que está ahí también está escuchando. Dios es espíritu. Y lo que le buscan, dice la palabra de Dios, le buscan o deben buscarle en espíritu y en verdad. O sea, y vamos a tratar de ir suave porque muchas personas pueden hacerse preguntas y pueden haber muchas cuestionantes de cosas que a veces la gente dice de Dios. Y cómo la gente observa o idealiza a Dios, que entonces puedes chocarle en la mente. Ya al decir que Dios es espíritu, estamos hablando que un espíritu no necesariamente tiene que ver con algo físico, sino algo espiritual que no tiene una forma per se, sino que tiene diversas formas y multiforma. Dios es multiforme, no tiene una forma en específica como mucha gente piensa que es así. Y así mismo opera también el mundo de la tiniebla. Dios mío, que ahí vamos a entrar más adelante en el mundo de la tiniebla, pero yo tengo una pregunta. Por nosotros los que somos llamados, que estamos en el camino del evangelio, sabemos mucho sobre eso. Ahora hay personas, por ejemplo, que están descarriadas o no han conocido todavía al Señor. Esa persona, por ejemplo, puede operar en el mundo espiritual. Una persona que no tiene conocimiento del mundo espiritual, yo diría que antes de operar en el mundo espiritual, lo que puede ser una víctima del mundo espiritual. Dios mío, explíquele eso a la audiencia. Sí, porque operar o moverse en un ambiente, tú tienes que conocer ese ambiente. De hecho, lo podemos poner de una manera simple. Hace unos días, no llega a meses, yo estaba en una congregación en Colombia, que primera vez que me veo en una congregación de ese nivel, una congregación grande. El edificio tiene muchas dimensiones y yo entré por un lugar, ministré, el apóstol cuando ministré nos volvió a subir al lobby, pero nos sacó por un otro lugar
que yo no me perdí para salir por ese lugar que me sacaron, porque estaba siendo guiado por personas que conocen el territorio. Wow. Así mismo funciona el mundo espiritual. A mí me sueltan en ese edificio y si yo no conozco el plano, cómo está cada puerta, cuando viene a ver dentro de un edificio, te pierdes. me pierdo y puedo durar horas intentando salir del mismo porque no lo conozco. Pongo otro ejemplo. A ti te entregan un llavero con 50 llaves para el mismo edificio. Entonces, si tú no conoces cada candado, cada llave, cómo funciona, no es que tú no abras la puerta, pero lo que le cuesta a otro una hora abrir toda la puerta y andar todo el edificio porque ya conoce el llavero y conoce cada cerradura de la puerta, el que lo desconoce, si es que abre cada una de las puertas, puede que dure días en lo que el que conoce le cuesta momentos. Y eso mismo pasa con el mundo espiritual. Es decir, que ese tipo de personas, porque mira, a mí me han preguntado muchas veces, y más personas que no conocen de los caminos del Señor, mira, me soñé esto, me soñé aquello, siento que me pasa algo por el lado, pero no sé lo que es. Tiene muchas dudas realmente de lo que puede ser que ese entonces o esa persona esté siendo víctima, como usted dice, del mundo espiritual. Es decir, esté pasando algo, pero no saben incluso qué está pasando realmente en su vida. Hay personas que, por ejemplo, no pueden dormir de noche, no pueden dormir porque hay algo que lo atormenta, pero no saben realmente lo que es. Es decir, esa persona puede ser que esté dentro de un mundo espiritual, pero ellos no saben realmente cómo salir o con quién están peleando realmente. Exacto, porque desconocen el mundo espiritual. Y en ese mismo ejemplo que tú tocaste, que mucha gente se va a identificar por esto, porque a nosotros nos escriben personas, pastor, tuve este tipo de sueño, no entiendo, aunque a veces también los sueños pueden ser producto de cosas que nosotros planificamos, pero no podemos ignorar que hay un mundo espiritual que se puede meter en nuestros sueños e intervenir en ello. Lo que hay que saber interpretarlo o buscar una persona que interprete el sueño desde lo espiritual. Cuando yo era pequeñito, en el lugar de donde vengo, en un campo, yo recuerdo, papi y mami tienen ya más claro qué era lo que sucedía conmigo, pero sí yo recuerdo parte, en mi niñez, antes de los 12 años, yo despertaba sin darme cuenta. O sea, despertaba y salía de la habitación para la sala, a veces me subía por los techos y era algo espiritual. Era un espíritu de transferencia que venía de mi abuelo, que tenía esa misma conducta. Porque mi abuelo era borrachón y también a él lo visitaba un espíritu, la cual él perdía el conocimiento, porque los espíritus lo primero que hacen es que toman la mente del cuerpo. Te desconectan. Te desconectan de tu juicio normal. Y eso yo lo confirmo con el Gadareno. La Biblia dice que cuando Jesús reprendió los espíritus, porque era una legión son miles de espíritus, cuando reprendió los espíritus del Gadareno, dice el texto, ahí lo dice claro, que se vistió de forma normal y andaba en su juicio cabal. Wow. Es decir, que una gente que tiene una posesión espiritual, porque hay influencia y hay posesión, es una gente que no se rige por su propio raciocinio, sino que el espíritu o los espíritus que han poseído ese cuerpo son los que lo controlan. Y este tema tiene unas dimensiones poderosas, porque tú vas a ver gente que quiere dejar de consumir, pero no puede dejar de consumir. Es controlado por lo que consume. Entonces eso podemos llevarlo al plano espiritual. No es que la sustancia prohibida es un espíritu, pero sí los espíritus pueden usar la sustancia prohibida para controlar la mente de un humano, y que entienda que no puede ya vivir de forma normal y que necesita esto para poder moverse y para poder sentirse bien, que al final no se siente bien nada, porque el enemigo va envolviendo. El mundo espiritual va envolviendo a la persona hasta que lo lleva a niveles que no encuentra cómo salir del mismo. Eso ya es una persona poseída. Pero usted dijo algo importante, que es influencia. Me imagino que la influencia es momentánea, que viene de momento. Por ejemplo, hay una persona que por momento, por ejemplo, es influenciada por el mundo de la tiniebla y es usada en ese momento, pero vuelve a su plano terrenal, a su plano natural. Es decir, que una persona poseída es que ya se desconecta totalmente de su conciencia y ya opera totalmente en ese mundo de tiniebla, vamos a decir,
pero ya no vuelve a saber de él. Por ejemplo, vemos muchas personas en la calle donde realmente a veces ni su nombre ya saben. Están tan poseídos realmente que esos son espíritus realmente que tienen, que ya no saben ni quién es su familia, por ejemplo, no saben quién es su papá, su mamá, y realmente tan atados que ya no vuelven, no saben de sí. Pero una persona, por ejemplo, que es influenciada por un ataque demoníaco, vamos a suponer, es por momentos, ¿sí o no? Usted me desmiente ahí. Sí, podemos diferenciar lo que es posesión e influencia, corroborando con lo que tú mismo dices de esa forma. Ahora bien, el influenciado puede ser más peligroso que el poseído. Ay, Dios mío, explique eso ahí. Una persona influenciada por el mundo de la tiniebla puede causar más daño que una persona poseída por el mundo de la tiniebla, porque el influenciado trabaja desde ideales. El poseído, ya tú lo ves y tú dices, no, pero este tipo está raro, porque es que no puede ser normal lo que está pasando. El poseído, donde llega una persona que opera en el reino de Dios y tiene al Espíritu Santo, se deja ver fácilmente. El influenciado se puede disfrazar, porque la influencia, si yo te influencio a ti, influencia en su contexto, lo que significa que yo te controlo para que tú pienses lo que yo quiero que tú pienses. Sí. O sea, yo te llevo al nivel de pensamiento que yo quiero que tú tengas, pero tú te puedes disfrazar, porque claro, la influencia está en la mente, son ideales, repito, pero la posesión controla el cuerpo entero. Pedro, cuando Jesús, su asignación es morir por la humanidad, y Jesús sabía claro que era su asignación, Pedro fue influenciado por un pensamiento satánico. Dios mío. Satanás le metió un ideal a Pedro. Ahora, para Satanás meterle un ideal a cada uno de nosotros y que ese ideal dure en nuestra mente, persiste en nuestra mente, nosotros tenemos que tener puertas abiertas, porque el mundo espiritual funciona por puertas abiertas. Y eso lo conversaba con el primo y con el papá de él, que es un pastor de un nivel de pensamiento profundo, y es que Pedro se presentaba como una persona brava, como una persona fuerte, pero hay una puerta que Pedro tenía abierta. La puerta del temor a la muerte. Si tú analizas qué es lo que Satanás le pone en la mente a Pedro, mira, no es bueno que tú mueras por la humanidad. Porque Pedro dijo, bueno, o el enemigo dijo, si uso a Pedro, porque tampoco el enemigo influenció a otro. El enemigo va a influenciar gente que pueden controlarnos y detenernos. Si el enemigo influencia a una gente que yo no conozco, como hay muchos por ahí, para criticarme y para atacarme, eso no me va a afectar tanto. Tiene que ser alguien cercano. Ahora, si alguien que yo estoy vinculado sentimentalmente de mi entorno, cuando me venga a decir algo contrario a lo que ya Dios me dijo, eso me va a hacer la guerra a un nivel mayor. Entonces, por eso la influencia la recibió Pedro. ¿Por qué la recibió Pedro? Porque cuando Pedro le dijo esto a Jesús, esto podía chocarle a Jesús porque estaba en la carne. Ahora, Jesús tenía un nivel de ciencia poderoso, porque el que tiene esta ciencia activa, aunque se escuche bonito el mensaje, sabe el origen de dónde viene el mismo. Porque hay mucha gente predicando desde influencia demoníaca en los altares. Eso te iba a preguntar. Si hay ministros, pastores, gente que son influenciados y están arrojando influencia desde los altares y creando, pasando esa influencia a sus fieles, a sus seguidores. Y de qué manera, por ejemplo, en el mundo espiritual, wow, eso está difícil. Como si tú tienes un ministro que vamos a poner tiene 10 años, es conocido como pastor por 10 años en una congregación y él está influenciando y él está influenciado. ¿Cómo esa congregación, por ejemplo, se mantuvo se mantiene por todo ese tiempo? Y en todos esos fieles ahí, ¿cómo no pueden percibir por el Espíritu que eso está sucediendo? Y por ejemplo pasan años y años y después se descubre que esa persona es así. O sea, ¿qué pasó ahí? Porque si hay una iglesia vamos a poner con 100, 200 miembros, y ese pastor dura 5 o 6 años, vamos a poner, pastoreando esa iglesia, luego
por cosa del destino, llega alguien en el mundo espiritual que lo confronta, se descubre que la persona era un influenciado. ¿Qué pasó ahí? Que toda esa congregación ignoró eso por todo ese tiempo, y ¿en qué le afectó? Estaban atados toditos, ministro. Bueno, el tema es fino y delicado, porque una congregación puede mantenerse en el tiempo siendo alimentada de un pastor, un ministro o cualquier otro líder influenciado, no necesariamente por Dios. Porque influencers no solo son los que trabajan en las redes sociales. Un pastor es un influencer de la gente, de la cual se alimenta de lo que él porta, sea de Dios o no venga de Dios. Entonces, la respuesta es sencilla. La respuesta es la que Pablo le revela a los corintios. En los corintios había un problema terrible en distintas dimensiones. Primera de Corintios 12:10, Pablo dice que a otros le he dado dones de discernimiento. Y este don, la gente a veces busca parar paralíticos de la silla de ruedas. La gente a veces busca, dosomi, poner la mano sobre los enfermos y que ellos sanen. Hablar palabras de profecía, como eso está muy popular. Todos los dones son muy importantes, pero todo creyente debería perseguir el don de discernimiento. Lo explico de la manera siguiente, porque el discernimiento no tiene que ver con adivinación o con atar cabo, como mucha gente lo hace. Porque tuve muchos profetas hoy en día que van gastando la profecía. Y eso lo hablábamos. Mira, yo veo que tú tienes una batalla. Tú tienes una batalla. Sí, esto y lo otro. Entonces van como adivinando la profecía. Si yo tengo el don de discernimiento activo, eso es una dimensión profunda. Esta botella de agua, si yo tengo el don de discernimiento activo, yo no conozco quién fabricó el agua, pero por el discernimiento se me va a revelar el volumen del plástico que tiene la botella, la cantidad de agua que tiene dentro, los materiales, porque discernir es desarmar algo por completo y conocerlo parte por parte y volverlo a amar. Entonces, no todo creyente en una congregación puede saber esto. Si no fuera Jesús, que el enemigo hubiera influenciado a Pedro, puede ser que en este tiempo un pastor dijera, verdad, ese proyecto no se puede emprender. Porque la gente son muy malos. Porque ¿cuántos pastores, gente influenciada por el enemigo, le dicen, no ayude a fulano, que fulano se está portando mal? Lo mismo, la misma idea que el enemigo le puso a Pedro, cuando el propósito de nosotros es ayudar y seguir ayudando. Para detener, que literalmente en nuestro tiempo moderno es para detener la obra. La obra de Dios. Entonces, por eso digo que un influenciado es más peligroso que un poseído. Porque un influenciado puede destruir a lo largo de los años un ministerio por completo. Y te dice alguien, y esto puede que alguna persona lo vean y se identifiquen, porque en mi corto ministerio ya yo he pastoreado varias iglesias. Y yo tengo la bendición, para no usar otro término, que donde voy a pastorear hay muñecos, para usar un lenguaje que nadie se vaya a sentir aludido, armado. Y cuando yo llego, que empiezo a navegar en ese mundo espiritual, siempre algo que me ha funcionado es empezar a predicar la palabra bien interpretada y a orar. Donde quiera que yo voy, oración, palabra y adoración. Trabajo esas tres dimensiones y otras que se añaden. Entonces, me he encontrado con gente que tienen años y que eran líderes prominentes de congregaciones, que cuando yo llego, que empiezo a trabajar con lo que Dios me ha dado, ese tipo de gente empieza a manifestar esencia de lo que siempre fueron. Empieza a sacar cosas y a empezar a hacer un tipo de guerra. Porque el que una gente tenga 20 años en una congregación no quiere decir que tenga el Espíritu de Dios. No, exacto. Hay brujos en congregaciones y hay satanistas, y eso lo hemos vivido. Entonces, cuando llega alguien que opera en el reino de Dios, sienten el ahí es que pasa el problema. Ahí viene la guerra. Hay un choque. Sí. Porque ahí viene la guerra. El reino de la tiniebla y el reino de Dios no pueden estar juntos. No pueden estar juntos. Y eso lo podemos conectar con el principio. Separó la luz de la tiniebla. Si ahora mismo apagamos todos estos focos que iluminan esto aquí, ¿qué es lo que va a haber? Tiniebla. ¿Existe la tiniebla? No existe, porque algo que existe tiene que tener un principio y un final. Entonces, si la luz
hace que la tiniebla desaparezca. La tiniebla no tiene existencia por sí sola. No sé si me doy a entender. Ahora la luz sí, porque donde llega la luz se deja ver y todo tiene que desaparecer. Todo tiene que ser dispersado. Entonces, eso mismo pasa cuando una gente está poseído o tiene ideales demoníacos. Cuando hay diferencia de ideales va a haber choque, porque el mundo espiritual funciona de esa forma. ¿Qué tuvo que decirle para no perder el hilo Jesús a Satanás, no a Pedro? Aunque estaba de frente del cuerpo de Pedro. Apártate de delante de mí, Satanás. Dios mío. Porque tú no pones tu mirada en la cosa de arriba. Y voy a soltar algo fuerte. Wow. Todo el que pone su mirada en las cosas de la tierra, por encima de las cosas del reino, quizá no está poseído por un espíritu, pero puede que tenga ideales satánicos. La Biblia revela algo profundo. Juan, sabemos que todo el que peca, y a la gente que está allá afuera no le gusta que le digan esto, el que no le sirve a Dios, cuando tú le dices que le está sirviendo al diablo, que el Señor le reprenda, se pone guapo. Sí. Pero es la Biblia que lo dice. Todo el que peca, y lo pueden googlear ahí, es del diablo, porque él peca desde el principio. Eso lo dice la Biblia. Pero a eso vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras del diablo. Y no podemos evadir ese texto. Cuando una gente es practicante del pecado y le gusta pecar, Dios no está ahí. Entonces tú oyes ese tipo de gente decirle que no, yo me arrodillé y oré y Dios obró en ti. Pero ¿qué Dios será el que está obrando en ti? ¿El Dios de este siglo o el Dios que está por encima de todo? El Dios que es el alfa, el omega, el principio y el final, el que lo llena todo. Porque una gente en pecado, el texto revela que el pecador, la única oración que Dios escucha de un pecador es la oración de arrepentimiento. Y la única oración con la cual Dios tiene compromiso es la oración de arrepentimiento. Sí, porque eso fue, Juan lo revela así. Ese fue el pacto de la cruz. Lo revela de la eso forma está siguiente. profundo, ministro. Sabemos Eso que está Dios profundo. nos oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este Dios oye. O sea que esa persona que siempre viven diciendo, no, porque yo no soy cristiano, pero no roba, no. Sí, yo no hago nada malo y yo hago mis oraciones Ayuda al siempre, prójimo. yo oro en la mañana, entonces esa persona está literal, si no es pidiendo arrepentimiento, está orando de balde. Bajo una confusión. Sí, está bajo Porque el una enemigo hace problema. señales. Dios El mundo mío. de la tiniebla hace señales. Wow. Y el mundo de la tiniebla es muy estratégico. Si yo no estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva, yo me arrodillo y puede que las cosas sucedan. La pregunta ¿es Dios el Dios soberano que está provocando que las cosas sucedan? ¿O es el Dios de este siglo para que yo entienda que yo no debo de convertirme? Dios mío. Que yo no debo de tener un compromiso con Dios. No, pero eso fue porque yo fuerte. te voy a decir algo. Ahí Yendo ahí mismo, mismo. No, oye, yendo ahí, oye, que lo que está pasando en este siglo ahora, que la gente, en realidad, para ellos no cambiar totalmente su vida, han creado un propio Dios. Cada quien tiene un Dios. Cada quien en su pensamiento crea un Dios donde realmente no te reclama, donde realmente Dios realmente no te confronta. Es un Dios que es tan pasivo que Él permite que tú falles muchas veces en realidad y ni te arrepientas a veces. Es el Dios que ha creado mucha gente, donde para la gente no dejar su vida pecaminosa, ha permitido hacerse ese ideal en la mente de que y crearse ese tipo de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y voy para allá, porque a mí me gusta hablar la palabra clara. Ya sabemos la diferencia de un influenciado y un poseído. Sabemos que el enemigo puede tener la gente confundida para que la gente no tenga un compromiso con Dios. Porque si dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este oye. Entonces hay mucha gente que están bajo influencia de confusión, bajo esta influencia para que ellos entiendan que no están mal. Porque hoy en día todo el mundo es cristiano. Ahora mismo el evangelio es una moda. Y se está metiendo el catolicismo indirectamente. Yo me he encontrado con gente que dice, no, yo no voy a una iglesia, yo no tengo que ir a una iglesia, pero yo no le hago daño a nadie.
yo hago obra, que esto y que lo otro, porque la gente cree que eso es servir a Dios. Y agarran el texto de Santiago, está bien, que la verdadera religión es cuidar a las viudas, atender obras, pero eso no es el evangelio per se como tal. Eso es parte de la manifestación del evangelio. Lo que quiere decir es que si alguno se cree religioso de verdad, tiene que tener una conexión con Dios y manifestar la conexión con Dios ayudando y teniendo un buen comportamiento. Porque ahora estamos como los católicos. El católico dice, yo no estoy mal porque yo yo no le hago daño a nadie. Yo oro, pero se olvidan de que la idolatría es mala. Y siendo Jesucristo el Salvador, ellos primero le oran a María. Santa María, Madre de Dios, esto que los otros, ruega por nosotros los pecadores. Y como yo le dije a alguien estos días, mira, si yo estudio para ser médico, alguien que, bueno, aquí mismo, ahí estaba compartiendo con un joven el día que estaba el podcast de Más que Barbero. Y él me salió con esa y yo le dije, mira, si yo estudio medicina para ser médico y tú vienes con un problema de salud y yo te digo, no, yo no te puedo atender, yo tengo mi madre que te atiende ahí y a ti hay que operarte, ¿tú te vas a dejar operar de ella? No, porque ella no fue la que se preparó para... Eso mismo pasa. Exacto. María no salva a nadie. No, exacto. María fue alguien que Dios la utilizó para traer al Salvador, pero el Salvador es Jesucristo. Entonces se está metiendo como eso, esa comodidad, esa falta de compromiso. Yo veo eso como una influencia del enemigo para tener la gente desconectada de Dios. Ahora vamos a meternos, como dicen por ahí, en dimensión. Yo quiero hacerte una pregunta antes de meternos en ese tema. Experiencia que tú hayas tenido con demonios, una experiencia que tú hayas tenido mientras estás ministrando en alguna congregación por ahí. ¿Qué experiencia fuerte así que tú te hayas llevado de...? Yo he tenido experiencia en las dos dimensiones. Con gente que trabajan con ideales y se presentan como gente súper de Dios, pero por debajo van haciendo un trabajo. Porque ese es un problema de la gente influenciado. El influenciado dirige a la persona a Dios, pero por debajo va contradiciendo lo que son de Dios. Paso a explicarme. Si yo como pastor, un pastor que modestia y aparte trata de ser guiado por Dios, hacemos un plan en la congregación donde se hizo una reunión para que ustedes entiendan cómo trabaja un influenciado por Satanás, porque no puedo decir otra cosa, en una congregación, y va llevando a la gente a desconectarse si no hay un nivel espiritual. Yo prefiero tener problemas y que me saquen de un lugar antes de yo dejarme guiar por gente que está caminando bajo niveles de influencia. Se hizo una reunión. Tenemos este proyecto. El proyecto inicia así, va a funcionar así y así. ¿Qué hace el influenciado por el enemigo? El influenciado mayormente, número uno, no participa de la reunión. El día de la reunión no va a la iglesia. Ay, Dios mío. No está ahí, no se aparece por ahí. Se fue la Número dos, el influenciado, ya se hizo una reunión, se visualizó todo, va a buscar persona aparte. Yo siento a Dios aquí. Porque el influenciado no le gusta hablar en público porque no tiene transparencia. El influenciado llama a la gente aparte. Por eso es que esa gente que vive como aparte, por los lados, esa gente son peligrosos y hay que prestarle atención. Porque el que está claro de lo que es de Dios no tiene miedo de expresar con respeto a su ideal. El influenciado ya el plan está hecho, él hace esto. Ven acá fulano, mira, se va a hacer esa actividad, pero yo como que no veo esto y esto bien. Esa persona que es débil, ya el influenciado le transfirió su influencia. Porque el mundo espiritual trabaja por transferencia. Él ya queda como la víctima y como alguien de Dios, pero ya hay un instrumento que lo utilizó y ese instrumento le pasa la información a otro y le pasa la información a otro. Va haciendo una cadena. Si el pastor no es espiritual, cuando viene a ver un proyecto que es de Dios, un influenciado se lo tumbó, un influenciado le boicoteó ese plan y ese proyecto, porque la intención del enemigo siempre será detener la obra de Dios. La obra. Ahora, ya con gente poseído, a mí me han pasado cosas que eso es de película. Lo que pasa es que, como decíamos, eso no se graba. Podría mencionar muchas, pero hay una experiencia que en estos últimos días yo siempre la menciono. El ministerio que yo dirijo, aparte de ser pastor, un ministerio evangelístico llamado Modo Fuego, nosotros vamos a la iglesia bajo una asignación de Dios y tratamos de
que el que está desanimado se anime. Es un ministerio de activación, de motivar a la gente a estar en el Espíritu y a caminar bajo el poder del Espíritu. Como dice el texto, que Jesús bajó en el poder del Espíritu Santo y fuego. Hay gente que a veces dicen que uno es loco, que esto, que el fuego. Jesús bajó en el poder del Espíritu Santo y ahí dice fuego también. El que quiera venirme con su sistema apagado y que eso no es así, quédese usted con su locura. Yo estaba atado y a mí me libertó el fuego de Dios y me libertó el Espíritu Santo. Que solemne. Dije que solemnidad, quédese usted con sus niveles de solemnidad. Yo conocí a Dios en estos niveles. Yo tengo gente en la congregación que eran católicos y el fuego le quitó el deseo de ser idólatra. Hay gente que eran prostitutas, ya no son prostitutas. Y fue en estos niveles de locura. Cada quien que, como conoció a Dios, que siga a Dios de esa forma.